Santi Fernández. Bueno, hoy estaba corrigiendo parte de los trabajos y me cortaron wifi y todo. Así que me quedé con la mitad. Los que pude corregir son los que envié, que están todos bien. Algunos están muy bien. Y bueno, los otros están pendientes de señor Movistar. Que llega alguien más. Tal. Hola, Ariel. ¿Cómo andabas, muchachote sensible? Bien, bien. Mm, Ahí viene Agustín. Ay, Belinda. Ujú. Muy bien. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo va? Hola, ¿quién me está saludando? Acá, Agustín, todo tranquilo. Agustín, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Bueno. Profe, ¿sabe Porque qué le está iba a Agustín preguntar? Fernández y Alzogaray. Sí, La fundamentación para el trabajo final, ¿hay que mandársela por mail? sí, Porque sí, yo sí. tengo un mail, no sé si es ese, El el mail que... es el mismo del Classroom. Se los voy a escribir ahora porque me están llegando, yo tengo 4 casillas de mails por distintas cosas. Y me están llegando mails con fundamentaciones a distintas casillas de correo y lo que quiero es concentrarlo porque si no va a ser un lío. Entonces se los voy a escribir en el chat a Claro, todos. yo tengo una que fue al que la mandé la fundamentación, pero no sé si es ese. Ah, la verdad que no vi. ¿A cuál mandaste? Ah, el que dice, ahí yo se lo busco. Mm, Al que dice mviturro@abc.gov.ar. No, ese es exclusivamente para exámenes. Ese Igual es para exámenes. Claro, no es yo que tenía ese. no es que no sirva, sino que yo lo voy a ver, no sé, por ahí en 20 días. Claro. ¿Sí? Yo trato de que concentremos todo en este mail que les voy a pasar ahora, que es el mismo del de Classroom, alejandraviturroprofe@gmail.com. Ah, Ahí está. perfecto. Se lo reenvío ahí ¿Sí? entonces. Por favor, sí. Pero he visto en el Ale Viturro Hotmail también tengo. Bueno, en fin. Por eso querría que lo concentren todo porque hay riesgo de que no lo lea. Claro, claro, por eso le pregunto. Ahí está. Bueno, perfecto. ¿Vos ya lo enviaste entonces, Agustín? Sí, se lo envió hoy temprano, pero no estaba Ah, seguro si ahí lo iba a ver o no. claro. No, encima estuve sin wifi, nada, así que igual si querés adelantarme el tema, yo ya lo anoto. Sí, ahí se. Espera que se lo reenvío. Si ya lo dejo acá. Está bien. Yo agarré la década del 90, más que Sí, nada, obviamente, en menemismo y neoliberalismo. Que sí. había un tema que usted puso, pero yo lo transformé un poquito. Sí, no hay problema. Pero yo me basé más que nada para hacer la fundamentación todo en la parte de la tele, la televisión durante esa década más que nada. Ah, bien. A ver si me puedo O sea, explayar un poco con eso. cómo se ve el neoliberalismo a través de la televisión. Pero igual yo, claro, lo voy a tomar un poquito por el lado del liberalismo, pero más que nada también por la mediatización de la política, Ah, bueno, está bien, sí. Sí, es la gran época. de la figura de Menem y de todo su Tenés, parafernaria. tenés muchísimo material. Bailando árabe con, creo que era con Mirta Legrand, por ejemplo. Y jugando al básquet, a la Ferrari. Sí. Bueno, porque era claro, la espectacularización de la política fue en los 90 con el neoliberalismo, justamente. Sí, sí. Claro. Tengo un trabajo que habían hecho que es visual, porque en el momento que en el 2017, cuando empecé la materia, era promocional, bueno, hasta la pandemia era promocional.
Entonces terminaban el año con un video integrador. Hicieron algo espectacular sobre los 90 y la tele, pero no solamente la tele, ¿no? Pero hay muchas cosas de archivo, realmente un trabajo muy bueno. Yo lo tengo por acá, en algún lugar del pendrive está. Cualquier momento se los paso. Por ahí cuando veamos televisión les puedo pasar alguna partecita. Yo, si bien el trabajo, bueno, tiene que ser escrito, por ahí voy a necesitar acompañarlo de un poco de, Claro, también sí. de material Sí. de archivo, Sí. O sea, aprovechando. ustedes el trabajo va a ser escrito, que es lo que van a enviar, que es lo que yo voy a corregir y les voy a decir si están bien orientados o no. Después, en lo que es la explicación oral, que va a ser breve, pueden sostenerla con material audiovisual, obviamente. Depende de la temática, ¿no? Si es literatura, bueno, cuesta un poco más, pero si Complicado. es televisión, claro, si es televisión o si es cine, por ejemplo, y sí, no se puede explicar mucho el cine sin verlo, por ejemplo. Si es literatura, uno puede sentarse frente a la cámara a leer un libro. Bueno, pueden leer si es, por ejemplo, hay alguien que hace cuentos infantiles censurados durante la dictadura. Pueden leer un fragmento y por qué, y ahí explicar, pero bueno, es más difícil, ¿no? O sea, tienen mucho más material aquellas ramas artísticas que son específicas. Cine, teatro también puede haber, televisión, todo lo que es material de archivo, fotografía. Por ejemplo, las canciones, los que hacen música, y o sea, pueden pasar un pedacito de un recital o imágenes que fundamenten algo de esa canción con la que ustedes están ejemplificando una etapa, por ejemplo. ¿Sí? La moda, si es que alguien habla de moda, también puede ser presentado visualmente. Pueden incluir imágenes ustedes en el trabajo también, siempre que sea algo necesario. Profe, Sí, probablemente esto ya se lo preguntaron muchas no veces. hay problema, no hay problema. Pero la fundamentación que hay que hacer, ¿tenía extensión? Creo que habíamos dicho como máximo 2 carillas. Ah, ok. Y otra cosa, como nosotros tenemos que vincularlo con conceptos de la unidad 1, ¿tienen que estar reflejados en la fundamentación? En este momento no, porque ustedes lo que fundamentan es por qué eligen el tema. No es después la explicación del trabajo ya. Si ustedes quieren ya vincularlo en la fundamentación, diciendo, qué sé yo, por ahí en esto se verá reflejada la otredad de manera virulenta, por ejemplo, ¿no? O, no sé, el etnocidio cultural, o la identidad marcada a fuego de un sector político, o la anamnesia. Pueden mencionarlo, pero no es en este momento no es importante. Lo que sí es importante es que ustedes sepan qué tema, con qué material y qué es lo que quieren buscar en esa indagación, fundamentalmente. Algo que ayuda mucho, que primero complica, pero después ayuda, es ponerle un título. Que puede haber título y subtítulo, por ejemplo, que a veces suele ser difícil, pero es importante, porque por ejemplo, Agustín recién me decía, bueno, yo quiero hacer algo así desde los 90, pero, y hasta que llegó a decirme que era la televisión y la política durante los 90, pasó un rato. Si ustedes tienen el título, ya está concentrado ahí, ¿sí? Entonces pónganle un título a su trabajo. Profe, ¿el título es definitivo o no puede cambiar después? No. Listo. El título a modo de tema. Después, si quieren ser más poéticos, más desarrollar su beta literaria, bienvenido, ¿no? Poner un título metafórico o sugestivo, bárbaro. Ahora me interesa el tema, pero pónganlo a modo de título, así cortito y que sea claro y contundente, ¿sí? Qué sé yo, podría ser, a ver, la dictadura a través del cine, entre los años, la dictadura a través del cine de los años 80, o del cine democrático, por ejemplo. Bueno, ya tenemos una idea de qué se trata, ¿sí? O, no sé, la imagen de la mujer
en la época del Ni Una Menos o en la publicidad de los años 60. Bueno, ¿cómo era la publicidad? ¿Qué se le ofrecía desde la propaganda a las mujeres más grandes, a las más jovencitas, a la mujer trabajadora que empezaba a ir con fuerza en los años 60 a salir al mercado laboral y universitario, cosa que estaba bastante vedado antes para la mujer? Bueno, así clarito, cortito el título y contundente. Siempre en historia acostúmbrense a ubicar, bueno, esto ya lo deben saber en cuarto año, a ubicar en tiempo los procesos, los temas, lo que fuere, en qué época estamos, o década, o hecho, proceso, o periodo, ¿sí? Depende cada tema, ¿sí? Si ustedes ponen, por ejemplo, sí, intenté ponerle un tema, o sea, primero especifiqué la época porque me fijé que en el archivo que usted mandó había que poner la época, especificar la época, pero después había que poner como si fuese un extracto, un tema específico de lo que nosotros íbamos a hablar. Sí. Intenté ponerle un título y me quedó bueno. La televisión durante el menemismo, retrato de una figura política mediatizada. Perfecto, está muy bien, muy bien. Como bien, para centrar un poquito aparte también en el tema, porque si no se me hace muy... No, claro, está muy bien porque es bien específico, vos ya sabemos de qué se va a tratar. Un título bien puesto tiene que adelantarnos, anticiparnos con qué nos vamos a encontrar. O sea, yo en tu trabajo no voy a pretender buscar el menemismo a través de la literatura. Ya sé que es a través de la televisión, y esa imagen pública a través de lo que pasaba en la televisión. No a través del cine, no a través de la fotografía o de la plástica. Está muy bien. La época habrás puesto los años 90 y el neoliberalismo, y el título está muy bien. Así es. Oh, perfecto, va a quedar entonces. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a los trabajos? Para los que entraron después, por favor, concentremos toda la información que me envíen, todo, preguntas, trabajos de fundamentación. Esperen que llega Darrichón. Todo lo que sea por mail, al mail que está en el chat, alejandraviturroprofe@gmail.com. Así concentramos absolutamente todo allí. Y bueno, los temas los van a ir viendo. Hay gente que me está mandando el tema y no la fundamentación. Eso hay tiempo hasta el día 4, no hay problema. Pero bueno, ya vayan aproximándose a lo que es la temática, que vayan a trabajar, ¿sí? Profesora, bueno, una consulta sobre el tema. Yo no le hice la fundamentación, le mandé el tema. Hay que poner supuestamente el hipotético material, ¿no?, que podemos llegar a utilizar. Sí. ¿Verdad? Sí, no que lo hayan leído, sino la búsqueda de material informativo. Y hay algo que se consigue y hay algo que obviamente quizás no podemos llegar a conseguir también. Por eso. Sí, todos los temas tienen material en la unidad 5 y 6. O 4 en algún caso, ¿sí? El material de la unidad tiene que estar, y el de la unidad 1, no todos los textos, pero sí aquellos con los que crucen sus temas. Después de eso pueden agregar lo que quieran. Pueden agregar inclusive material audiovisual. Si lo citan no hay ningún problema. De donde ustedes extraen, por ejemplo, si es cine, extraen un parlamento de una escena. Entonces comentan la escena brevemente y pueden hacer una cita textual de un diálogo o de una situación. Y lo citan, después lo hacen en referencia bibliográfica debajo. De dónde se sacó. ¿Está? Perfecto, bueno. Gracias. No, por favor. El examen seguramente, el examen final, digo, ¿no? Va a ser a través de la virtualidad y sincrónico, obviamente, ¿sí? Están viendo si algunas materias se pueden hacer presencial. Bueno,
es todo un tema de organización y complejización. A mí me parece que por el tipo de examen que yo estoy tomando, que digamos ya lo envían y ya saben si están aprobados o no cuando van al examen, va a ser una breve charla, no es necesario hacerlos trasladar al instituto, y bueno, tengo gente que solo le tengo que pasar la nota de otros años, otros que rinden el examen formal porque no cursaron conmigo, y tengo como 3 casos diferentes, y los que cursaron este año y el que vi y el anterior. Sí, perdón, soy como muy preguntona hoy. El trabajo, capaz que ya lo dijo también, pero el trabajo también tiene una extensión. Sí, no me acuerdo si lo puse en las pautas finales. Ah, no, pero no sé. no es una. No Profe, es una cuando subió el trabajo en sí, puso la extensión, pero no me acuerdo ahora porque no tengo el archivo, pero sí la extensión. Creo que eran 15 páginas, como mucho, 10 o 15, como máximo. Pero tiene toda la parte formal, que es el interlineado 1,5, las letras 11 o 12 en Arial o Times New Roman, los márgenes en el izquierdo 3 y el derecho 2. O sea, tiene toda una cuestión formal, tiene que tener carátula, ¿sí? Entonces, bueno, uno dice, 10 páginas es un montón. Si ustedes van a exponerse a escribir y a analizar un tema, y por ahí no les alcanza. Por eso, bueno. Acá dice, a ver. creo que es cuestiones formales, máximo 12 páginas, mínimo 8. Ahí está. 12, listo. Bueno, 12, qué sé yo. Hay temas que por ahí dan para 15 páginas. Está bien, no es que yo leo hasta la 12 y punto. Ahí ya no leo más. Las 12 páginas incluyen la bibliografía, ¿sí? Incluyen si ustedes van a incluir anexos también, ¿sí? O si van a incluir imágenes por fuera de lo que es el cuerpo del trabajo. Esto no sé si lo saben, pero por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una cita de, no sé, un poema, vamos a suponer, o de una fotografía, si ese poema o ese material, esa fotografía, lo que fuere, se analiza dentro del trabajo, o sea, ustedes necesitan explicar la parte de una película y transcriben la escena, ¿no? Escriben de qué se trata y demás. Eso sí va analizado, si está analizado va en el cuerpo del trabajo. Si no va analizado, es solo una referencia lateral, va en anexo. ¿Sí? En anexo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, no sé, en la época de la dictadura, la poesía era críptica, y tenía que ser metafórica, bla, 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 bla. Por ahí analizo una poesía dentro del cuerpo del trabajo, pero me quedan muchas otras por analizar, que no lo voy a hacer, pero sí las puedo mencionar o puedo escribir parte de ese poema en el anexo. A nosotros seguro nos pasa eso, porque seguramente vamos a hacer rock nacional y cumbia villera también, sí. Entonces van a ser, ya de rock nacional tenemos un montón, sí. Entonces encima analizar fragmentos de canciones nos va a llevar un espacio de la propia redacción, entonces sí, nada, seguro. Bueno, ahí ustedes van a seleccionar las que sí van a analizar, y por ahí les parece importante para el lector y la lectora que si quieren conocer más, vayan al anexo, que hay más material, ¿sí? O si hacen, no sé, literatura, entonces, bueno... Sería un complemento, profe. Claro, un anexo es eso, es qué puedo sumarle yo a esto, pero no lo estoy analizando, es para informarlo prácticamente, ¿sí? O para ilustrar algo, pero no para analizarlo. Lo mismo si ponen cuadros estadísticos y no los analizan porque no les interesa en este trabajo, pero sí les parece importante, bueno, que se conozca de dónde se sacaron esos datos, por ejemplo, lo pueden poner en anexo. O una foto, ¿sí? Ustedes están hablando de, no sé, de la ESMA como centro clandestino y actual centro de memoria.
por ahí analizan el plano, comentan las funciones, u otro, no sé, o Garage Olimpo, entonces ponen una imagen de eso anexa por otra cuestión, no sé, el día que se conmemora el 24 de marzo en la ESMA, año 2015 o 2014, ¿sí? Pero su trabajo, ¿de qué se trata? Bueno, de cómo es el lugar, o qué función cumplió y qué función cumple. Bueno, y hoy, bueno, lo ilustro con una imagen, pero que no la estoy analizando en sí. Eso es el anexo, ¿sí? El anexo, digamos, es lo que les podría llegar a sumar más páginas hasta llegar a la 12, 13, 14, 15, no más, no más. Salvo que, bueno, se inspiren mucho. Ustedes van a ver que cuando se ponen a escribir, por ahí, si está bien fundamentado, si está bien, digamos, explicado o analizado lo que ustedes están trabajando, por ahí les cuesta, pues son etapas largas. Yo lo vi en los trabajos que mandaron ahora sobre peronismo, eran 3 páginas, y algunos no pudieron, necesitaron una página más o 2, ¿sí? Porque se hacen citas, ¿sí? Porque, bueno, respetaron los márgenes, o sea, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Esa es la cuestión del límite. Igual lo charlamos. Llegado el caso que necesiten más, lo charlamos. Dependerá de los temas también, ¿eh? Bueno, ahí veo a Maxi. Y a ver, Agustín, ¿dónde está? Fernández, que estuvimos charlando hoy. ¿Tendrás posibilidad de prender tu cámara un ratito? Agustín Alzogaray, Gastón, Adrián, Belinda, Carlos, Leandro, Fer, Ayelén, Cristian, Lucio. Ay, Gastón ya aprendió, muy bien, buenísimo. Ernesto lo vi hace un rato. Ahí está Leandro. Qué bueno verlos de verdad. Ernesto, por favor, que le apague la cámara. ¿Por qué? No seas malo. Refleja mucho. Ahí está Diego. Profe, disculpe que yo no prendo la cámara, pero estoy manejando. ¿Cómo estás manejando? Y no me quiero perder la clase. Pero bueno, ni hables. Concentrate, por favor. Me pone muy nerviosa. Yo no manejo, pero que estén atentos a alguien que está hablando, dando la clase, me parece peligroso para ustedes. Por favor, no quiero cargar con eso en mi conciencia, con algún problema en mi conciencia de manejo. Lleguen a casa tranquilos y después la prenden. La cámara, la compu y todo eso. Bueno, Agustín me dice que en 5 pone la cámara. Hola, Yelén. Antes te había visto, no sé en dónde. Está. Bueno. ¿A Yelén te sirvió el material que les mandé? ¿Pudieron usarlo? Sí, profe, hoy temprano le iba a decir que por suerte las clases salieron bien. Queda una sola mañana, que es la de Vale, que por eso Vale no se unió porque la está preparando. Pero a mí lo del pacto me sirvió. Llevé un par de imágenes de caricatura y las pude usar. Se trabajó súper bien el tema. O sea, fuera de que también era un poquito denso para los chicos, hoy estaban bastante cansados ya de escuchar sobre eso. Pero lo trabajamos bien. Bueno, perfecto, me alegro. Sí, yo estuve buscando y en todos lados lo que había era lo mismo, entonces digo, bueno, los oriento por ahí, por la historieta. Bueno, muy bien. ¿Qué dice acá Ernesto? No me anda el micrófono. Bueno, está bien, nos vemos así, ¿no? A través de los gestos. Vamos. Bueno, la última clase habíamos terminado con una partecita de cine, el cine que habíamos llegado hasta el cine de los años 60, ese cine que ahora hay toda una corriente, ya en estos años 60 para el 68, de cine muy político, ¿no es cierto?, con esta intención del cine como herramienta de despertar conciencias políticas y de lucha, ¿sí? La lucha antiimperialista como marcaban mucho. Y acá tengo el grupo de cine de Liberación, que habíamos estado hablando de Pino Solanas y Octavio Yettino, que son los fundadores de este cine. Y habíamos visto un pedacito, ya casi al final, de La Hora de los Hornos. Yo no sé si ustedes pudieron seguir viendo el resto de las partes fílmicas que yo les envié, o de La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos dura mucho tiempo, es un documental en realidad,
con intención política. Cuando hablamos del cine el cine es un formato, después puede ser un cine documental o un cine ficcional. En el caso de La Hora de los Hornos tenemos un cine que es básicamente documental, con imágenes de archivo, o sea, no hay un guión ficcionado, sino que hay un guión que tiene que ver con las consignas, hay que liberarse, luchemos, ¿sí? Esta es la realidad, frente a esta realidad, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos un cine documental, que es toda una corriente artística. Pino Solana hizo también películas ficcionadas, películas con un guión y una historia, y también hizo otro documental del cual hablábamos el otro día, Memoria del Saqueo, que tiene la misma estructura que La Hora de los Hornos, como en capítulos, con carátulas que indican el capítulo al que se refiere, para mostrar justamente la realidad. Después del 2001, después de ese momento tan crítico, él hace un documental que se llamó Memoria del Saqueo, también con la misma intención de antes, que era despertar conciencia, ¿no? O sea, cómo llegamos hasta el 2001, qué fue lo que generó este 2001 en materia económica, qué es lo que no miramos desde lo social. Realmente, no sé si lo han visto, pero vale la pena para pasárselo a los chicos, no sé si todo, siempre los cursos más grandes hablo yo, ¿no? Quinto y sexto, y para que ustedes mismos los vean y lo puedan analizar conjuntamente con, bueno, la historia de la época, ¿no? Es decir, 2001, cómo se llega hasta ahí. Pino Solanas había sufrido un atentado, le habían pegado un tiro en la época de Menem, cuando estuvo filmando y cuestionando a la política económica del neoliberalismo, ¿no? Como que preveía, bueno, un final que iba a ser dramático para mucha gente. Ese 2001, donde estalla por los aires el neoliberalismo y todos sus paradigmas culturales, económicos, sociales, ¿no? Frente a eso, ¿qué es lo que pasó? Estamos empezando de adelante para atrás. ¿Qué fue lo que pasó culturalmente, políticamente? El famoso que se vayan todos, no fue lo que, bueno, lo que ahí ocurrió. Estamos. Políticamente era un momento de crisis profundo, se va de la Rúa y el cuestionamiento era a todos los políticos. Hay también un cimbronazo en el paradigma político que hay que refundar. Esa crisis costó un tiempo porque no es que se fue de la Rúa inmediatamente. Claro, no inmediatamente hubo alguien que digamos, llegó al gobierno y encauzó la situación. Se iban, trasladando el poder de unos a otros por distintas circunstancias, y no había estabilidad ni política, mucho menos económica, porque nadie tomaba decisiones al respecto, y culturales también. Y las culturales por eso son las más difíciles de visibilizar en lo inmediato, pero son por ahí las más profundas, grandes cambios. Y acá ya estoy hablando un poco para los que hacen el 2001 y el neoliberalismo, ¿no? Una vez que termina o que estalla todo por el aire, la gran pregunta era la que se había hecho Pino Solanas: ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué nos pasó? ¿Y quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Había una crisis en todos los paradigmas, pero la fundamental fue la crisis de identidad como sociedad, ¿sí? Entonces hubo una revalorización, como un redescubrimiento de lo que era el folclore, por ejemplo, de lo que era el tango. Se reivindicaron nuevamente muchas fiestas nacionales locales, cosa que en los 90 siempre se estaba mirando hacia el norte norteamericano. Profe, Estados Unidos, sí. Perdón, nosotras tenemos una de las, creo que ya se lo dijiste igual, nosotras tenemos una de las canciones que es la de Paren de Venir, justamente que
quizás tiene que ver un poco con esa idea de reivindicar lo nacional y de tanto concierto extranjero en el país. Bueno, es que claro, ahí tenemos, es una época de cuestionamiento justamente de lo foráneo. Si bien no dejaron de venir, acá había una crisis que, convengamos, que un recital internacional era imposible de pagar también, entonces no les convenía, hablo del 2001, 2002, después sí, comenzaron otra vez. Pero básicamente se reivindica lo nacional, otra vez tratando de entendernos. Sí, Maxi. No, que culturalmente incluso hubo expresiones, recuerdo en ese momento fue bastante llamativo porque había canciones que eran claramente premonitorias, digamos, de lo que terminó pasando, del estallido, se viene el estallido, el caso más emblemático, pero no es la única. Hay varias canciones que como que ya veían venir, ¿no? Presagiaban. La expresión cultural era esa, era saber que se pudría todo y que... Bueno, es que, digamos, la pregunta, y esto en cuestión personal se los digo, ¿no? Durante el 2001, hacia noviembre, cuando las medidas económicas iban cambiando y realmente era bravo todo, yo veía tal pasividad en la gente, en las filas de los bancos, no sé, como que había protesta, pero digamos, protesta solamente de palabra, y no había acción, ¿no? Y en un momento yo me quedé mirando una fila bancaria y no entendía cómo no pasaba algo. Bueno, se estaba gestando y iba a estallar. A los pocos días fue la gente a los bancos. Es que tampoco se dio de imprevisto, digo, en la época ya de Menem era un ciclo acabado, ya habíamos llegado al 24% de desempleo, se había disparado la delincuencia mal. Sí, igual le digo una cosa con el tema de las expresiones artísticas. Yo escribo una canción que se llama Se pudre el chancho y antes o después se va a poder aplicar a algo, porque en la Argentina se pudre el chancho cada 5 años. O sea, antes o después la voy a pegar, porque somos un país de crisis. ¿Ya? Y sí, es como ahora, yo siento que en cualquier momento algo se va a saltar ahora en este país. Sí, igualmente, no sé, lo siento nunca hemos tenido una crisis como la del 2001. No fue absolutamente inédito. La alta desocupación que había, la gente que había dejado de estar en el sector más bajo de la sociedad para pasar a los márgenes, o sea, eso había aumentado de una manera exponencial. La clase media que vio también sus ahorros, que bueno, fueron, no sé si confiscados, pero bueno, de alguna manera sí, no se los podía extraer, el salario estaba, digamos, distribuido mensualmente, o sea, durante el mes, qué cantidad de dinero se podía sacar, 250 pesos por semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabe qué me pasó a mí en el 2001? Perdón, me quería contar algo. Digo, yo estaba en la General Paz ahí con todos los vecinos, golpeando la cacerola y demás, y vio que dice que es mito lo de los camiones de caudales. Yo vi pasar más de 50 camiones de caudales a Ezeiza, que va por ahí a la General Paz, y lleno y custodiado por soldados, o sea, no sé. Pero es que hubo gente de las altas esferas que sabía esto, que sabía de las medidas y pudo sacar el dinero antes. Y no era yo, que era profe de historia, o mi vecino, eran los que tenían contactos, bueno, con gente muy poderosa, que ellos, algo que yo aprendí desde la historia es que nunca, en ninguna crisis pierden, sino que por el contrario ganan, ¿no? Bueno, y eso es terrible también, porque son muchas veces los que nos gobiernan, ¿no es cierto? Sí, Leila. Me acuerdo que una vez hablamos de este tema en segundo año con la profe Jorquera, que la tuvimos en INTA. No me acuerdo en ese momento en dónde trabajaba la profe, pero trabajaba para alguien, no estaba trabajando de docente, y obviamente ya era docente ella, y le preguntó, creo que a los jefes, si eso iba a pasar, porque como sabía y había estudiado, se daba cuenta de lo que iba a pasar, y los jefes le decían que no,
que no pasara nada, que dejara la plata en el banco y etcétera. Que ellos no la tenían en el banco igual, pero a ella le decían que sí. Y nos contaba la profe que ella fue y la sacó antes. Y que después, bueno, terminó pasando todo lo que pasó. Me hizo acordar porque... Sí. Bueno, eso a veces hay también profecías autocumplidas, ¿no? Si yo empiezo a correr el rumor desde un lugar de poder, ¿no? Desde acá, ¿no? Va a haber corrida bancaria o no te van a dar los depósitos del banco X. Ojo que el banco X anda mal, ojo, andá y sacá la plata. Van a ir todos a sacar la plata y el banco X va a quebrar si van todos juntos a sacar el dinero. Entonces, profe, también hay rumores y profecías autocumplidas a partir de generarlas, ¿no? Sí, Maxi. No, que también ahí hay un tema con lo que... Hay una cuestión social con respecto a la convertibilidad, porque si yo no tengo no entiendo mal cómo se dio el derrotero, fue, convertibilidad, mucha deuda en dólares contraída por la gente y después se invierte como el rol, el peronismo que había propuesto y que había llevado adelante la convertibilidad. Después, cuando en la elección va Duhalde contra De la Rúa, en realidad Duhalde proponía salir de la convertibilidad y De la Rúa continuar. Y que eso fue un poco lo que terminó detallando o determinando un poco que De la Rúa, además de que venía con una impronta más socialdemócrata, si se quiere, por el prepaso. A mí lo que me llama una mejor imagen. Y aparte estaba con el frepaso que, es esa pata peronista progresiva con De la Rúa, que era del radicalismo por ahí no tan progresivo. Pero no era el peronismo puro, no era el menemismo, por ejemplo, o el dualdismo en este caso, ¿no? Entonces han ganado, pero Chacho Álvarez se va al año. Chacho Álvarez era el vicepresidente y al año denuncia corrupción, pero escandalosa, y esperaba que se fueran todos junto con él. Habló del Abanelco que recibían los diputados. La Abanelco significaba que recibían dinero para votar leyes. Y en un acto así casi heroico, según él mismo, dice: yo renuncio, que me sigan todos los que piensan como yo. Y no lo siguió nadie. Entonces nosotros acá nos quedamos sin vicepresidente, con un presidente que había perdido poder, con un presidente que no decidía. O sea, fue un zafarrancho. Y encima estaba Cavallo, que escuchaba hoy que había vuelto a hablar, dando recetas para o cuestionando lo que hace el gobierno y demás, porque está mal económicamente, qué sé yo. Digo, Cavallo está dándonos recetas a nosotros cuando nos destruyó económicamente. Pero bueno, hay una continuidad, porque Cavallo fue ministro con Menem y fue ministro con De la Rúa. Entonces uno puede ver que hay una continuidad de ese proyecto neoliberal, el capitalismo neoliberal. Lo que pasa y sumo a eso, profe, lo de que según Milei ahora Cavallo fue el mejor ministro de Economía. Y volviendo a lo anterior, lo de saber cómo viene en tiempos de crisis, el saber si sacar la plata o no, me hizo acordar a la Odisea de los Giles, no sé si la vio. Ajá. En la época, el 2001 ya la Odisea de los Giles, que le estaban dando en un canal del cable, no sé cuál, no sé dónde se puede ubicar, sino en YouTube supongo que sí, yo no sé cómo se hace, por plataforma en Netflix creo, no sé si estaba, y hay una plataforma, no sé si saben, nacional, que es gratuita, Cinear Play, cine.ar Play, que ahí es muy buena. Yo en una época cuando nació, que era con otro nombre, le decía a compañeros míos que de trabajo de otras escuelas privadas, es como la Netflix argentina, y se me reían en la cara más o menos. Digo, no, la diferencia es que la nuestra es gratuita, la otra hay que pagarla, ¿no? Pero también tiene muy buen material de archivo, películas que se van estrenando. Y hay una opción, en pandemia había una opción que se podía pagar, pero algo
hasta simbólico era la entrada y se veía la peli en el momento que se estrenaba. ¿Vieron cuando se empezó a hablar, abrir el cine? Bueno, la gente todavía mucha no iba, tenía miedo y demás, así que se estrenaba, por ejemplo, en el Gaumont y por la plataforma y se pagaba, pero no sé si 20 pesos, 30 pesos, algo así. Ariel habla de Luna de Avellaneda, sí, Luna de Avellaneda, gran película que tiene que ver con ese 2001, justamente. Pero, sí. Profe, dos cosas. Una, respecto a algo realito, también lo que contaba era que las altas tasas de interés eran, digamos, atrayentes para la gente, por eso dejaba, claro, se armó lo que se armó, o sea, eso primero. Y otra cosa que le quería decir el tema del cine, me parece que hay 9 reinas, en la última parte que Darín quiere cobrar un cheque refleja esa época del 2001 sí, también. Claro, tal cual, que están en los bancos golpeándose. Bueno, para ese 2001, por ejemplo, para ese momento tienen una serie que esta sí está en Netflix y debe estar por YouTube, porque ella tiene sus años, que se llama, si yo me puedo acordar de esto. Vientos de agua. Vientos de agua, que es maravillosa. Ya en el primer capítulo muestra esta etapa, ¿no? Cuando el protagonista joven, porque está el padre que vino de España en su época, migrando por la miseria económica en la época franquista, y el hijo que ahora se tiene que ir él a buscar nuevos rumbos porque acá no consigue trabajo, no le devuelven la plata, y se va a buscar mejores perspectivas de trabajo a España, ¿no? Bueno, fue ese intercambio que fue así, en el 2002 la gente huía, la gente joven que tenía chicos, o que esas parejas jóvenes que están construyendo todo de cero, muchas se han ido, eran las filas que había en los consulados o en las embajadas de Italia y de España, o sea, todo el mundo quería tener nacionalidad europea por el tío, por el abuelo, buscaban algún familiar, y mucha gente se ha ido. Entonces muestra esto, y una de las escenas es cuando llega, o cuando se muestra el banco, ¿no? Esto de el dinero. ¿Qué pasa con mis depósitos? Hay gente que perdió absolutamente todo. Se dieron unos bonos, creo que era Bodén 2013, pero bueno, ¿cuánta gente podía esperar a 13 años, o 10 años, o 12 años para cobrarlo? Sí, hay gente que realmente había perdido absolutamente todo, el que tenía un comercio tuvo que cerrar. Fue una época terrible, y Vientos de Agua lo muestra, y encima para historia, esa serie realmente tiene una recreación de la época española, franquista, y después cuando llega el protagonista más grande acá, los conventillos, lo que tuvo que pasar esa inmigración de los años 20, 30, más o menos está en esa época, un poquito más, en los conventillos, el tipo de trabajo, las posibilidades que tuvo y que no, cómo era esa comunión que se daba entre los inmigrantes que venían o del mismo pueblo o de pueblos cercanos, ¿sí? Realmente es maravilloso Tiempos de Agua, no se lo pierdan porque vale la pena. Si ustedes son profes de historia, les va a gustar seguro. Desde lo estético está sumamente bien recreado y da un montón de información, realmente es maravilloso también. Para el 2001 eso como serie, ¿no? Y como películas hay varias. Profe, y Ocupas también, que ahora tuvo un éxito tremendo en Netflix, que la resubieron ya remasterizada, y no es estrictamente el 2001 porque es previa, creo que termina en el 2000, pero sirve para ver la atmósfera, ¿no? Es interesante como un pibe de clase media o media acomodada incluso tiende a ir más al barro, ¿no? A buscar la miseria, como una cosa. Ya se empezaron a mostrar a partir del cine el sector de los márgenes también, que estaba un poco vedado, ¿no? O sea que no era algo frecuente, ¿no? Pero no desde el lugar que por ahí se podía ver anteriormente, que el pibe así, no sé, marginal,
lumpen o que estaba en cosas un poco oscuras, por ahí era reivindicado porque lo rescata alguien y logra la mejora de su vida. Cero romanticismo en las series como Tumberos, como Ocupas, cero romanticismo. Es cruda y muestra esos márgenes, ¿no es cierto? Justamente, que es la intención que tiene. Creo que entró Martins, a ver si había entrado. O sea, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ya que, sí. Que estamos, es la materia de la cultura y demás. Digo, no sé por qué el cine argentino siempre es tan derrotista, villero, marginal, siempre, no sé, hacen una película de Malvinas y tiene, en vez de hacer una batalla que ganamos algo, siempre hay que, como hacen los Estados Unidos con Vietnam, aunque sea buscar una batalla que ganamos, hacer algo, no sé, hacer una cocina divertida, siempre tiene que estar todos los azulejos llenos de grasa, siempre esa tristeza, la lamparita de 40 voltios, poner una de 100, siempre todo es tristeza, lágrimas. Pero depende del tipo de cine que veas, y lo de Malvinas yo entiendo que es porque lo perdimos. Yo con el villerío estoy podrido, podés mirar otras cosas, no es estrictamente obligatorio, muestra una realidad. O sea, es eso, es que muestra una realidad, pero hay un montón, y pareciera que está toda invisibilizada las demás. ¿Sí? ¿Te parece? ¿En la tele te parece que está invisibilizada? O sea, como que vos ves que se exacerba. Sí, las altas producciones se exacerba, se hace un culto de eso bastante, para mí, no sé, complejo. Ajá. ¿Y por qué les parece que será eso que dice Ariel? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un poco ahí del cine, la impronta del cine latinoamericano en general, que tiene que ver con mostrar realidades, que tiene un compromiso social por una parte, pero creo que no estamos ni cerca de no mostrar la realidad de las familias ricas o bien, no, al contrario, pareciera que en la enorme cantidad de tiras, o por lo menos de tiras diarias, costumbristas, son todas, salvo durante la clase media por lo menos. Clase media para arriba por lo menos, y qué sé yo, y de última cuando la estás pasando muy mal te tiran un gasoleros como para que uno empatice con la situación de la clase media que la está pelechando para no caerse al pozo, y entonces yo no estoy de acuerdo, pero para nada. Hay algunas producciones sí, y que de hecho a mí tampoco me gustan, porque por ejemplo la tira que está ahora del 13, que habla de una villa ficticia, nada, me parece muy exagerado y muy mal hecho, mal actuado, gente de clase media haciendo de pobre medio siempre. Bueno, el otro día estuvimos charlando de eso, ¿se acuerdan? En la clase anterior, que pobre, ¿cómo se llama? La mote ha caído en nuestras garras. Yo creo que los que sí es novedoso, tal vez, es que productoras que siempre se encargaron de mostrar a esa clase media, media alta, con conflictos propios de clase media, ahora se está dedicando también a esas producciones que tienen que ver con los márgenes o con gente de la cual tampoco conocen demasiado, y los resultados no son muy buenos, porque es esta serie es de Polka, ¿no? La que estamos diciendo, no sé, tiene un montón de números, la 1 no sé cuánto, que es un nombre... El tema actoral es un desastre, o sea, ni siquiera fueron capaces de ir a revisar o a mirar videos o lo que sea para actuar. O sea, es increíblemente malo. O sea, ni siquiera en las palabras, porque de última si no te sale en la actuación, porque bueno, probablemente son realidades distintas, pero por lo menos en las palabras, en la utilización de los modismos, no fueron capaces de buscar nada. Eso es un desastre. Claro, yo lo toleré una vez sola, no me gustó el guión, no me gustó esto que ustedes dicen, ¿no? O sea, como muy forzado el lenguaje, apropiándoselo desde un lugar que ni ellos pueden llegar a creérselo. Pero bueno, yo igual siempre, trato de sostener o de alentar que haya producción nacional, series, trabajo para los actores y demás. Si va acompañado con un buen guión y una buena dirección, fantástico.
mucho mejor. Pero yo creo que la tele estuvo mucho tiempo atravesada por los sectores medios y medios altos, ¿no? O sea, las chicas creo que iban a hacer algo de Chiquitita, no sé, no me acuerdo quién, en algún momento habló de esas series juveniles y de niños que de Cris Morena, por ejemplo. Rebelde Way. Claro, Rebelde Way. Claro. Rebelde Way es la discriminación hecha serie. No, está bien, yo pero lo decía en esta época, ahora. ¿No? Hay, obvio que hay distintas épocas, si no vamos al 90 está Grande Pa, digo. Estamos hablando de ahora, digo. Yo creo que eso es porque por el éxito que tuvieron algunas series. Para mí la emblemática es Ocupas, que es como la primera que va ahí bien al hueso. Y como que después vino, bueno, Tumberos tuvo mucho éxito, fue una cuestión de época, y después como que se trata de... La de Julio Chávez, El Bonaerense, esas películas. Carancho, vivían películas todas medio así, digamos. Sí. Bueno, pero ves, Carancho, por ejemplo, es terrible, es durísima, pero está muy bien actuada y tiene un muy buen guión. Pero es cierto que muestra los márgenes, muestra cosas muy oscuras, ¿sí? Violentas. Yo las consumo todas porque amo, pero le quería preguntar a usted que sabe de esto, digamos, ¿por qué, digamos, siempre esa cosa ahí que no podemos alegrarnos de nada, digo? El cine, cuando se hace cine, digamos, como expresión de época, es porque son las preguntas de la época. O sea, tal vez esta es una impronta que estamos teniendo, ¿no? De, bueno, lo que pasa es que estar buscando en los márgenes respuestas, ¿no? Quizás se visibilizan ciertas cosas que están ocultas y ahí por ahí saltan no sé, se muestran y capaz que el que lo ve de afuera no tiene idea, como a mí muchas veces me pasa, y tampoco se puede confiar 100% en esa construcción, pero capaz se acerca a eso. Y después para la alegría hay 80.000, no sé, Los Bañeros Más Locos del Mundo, qué sé yo, ese tipo de cosas que es un cine más comercial y sin contenido, digamos, a mi parecer. Bien. Bueno, podría, digamos, el contenido es el divertimento puro, ¿no es cierto?, en ese caso. Yo creo que tiene que ver con también la perspectiva de afuera. Cómo se ve la injusticia, siempre como el cine nuestro es como visto desde afuera. En realidad el cine extranjero para el norteamericano siempre tiene que mostrar esa realidad, ¿no? Es como desde el cine surcoreano o mismo hay un debate sobre cómo siempre que en alguna película, esto es impresionante, porque la realidad es que pasa en casi todas las películas, como una tónica de Hollywood, que cuando van a México la imagen se vuelve sepia. Es como que tiene otro color, tiene otra coloración, como más terror, como más de tierra, más terracota, como más de polvo que vuela, de mugre, de suciedad. Y eso es también está buscado, digo, claramente. Es estético, ¿no? Es una elección estética, obviamente. Todo lo que sea colores en el cine, o en una película o en un programa de televisión, es una elección también, es parte de la escena, ¿no? De lo que se quiere transmitir. Si hay colores muy brillantes o muy apagados. Hay una película, por ejemplo, Garayo Olimpo, que tiene que ver con la dictadura, es sobre la dictadura hecha en democracia, ¿no? Creo que de las mejores películas que yo he visto sobre la temática, la pasaba en quinto año, la he pasado durante 10 años, 3 veces cada año, así que me podría contar hasta escenas con diálogo y todo. Y yo siempre criticaba que era muy oscura, que a veces costaba entender bien la imagen. Es una elección estética, porque todo el tema es oscuro, es pesado, es denso, es de una densidad que también está dada por el color, por ejemplo. Igual, le digo, me parece a mí que en general, hablando de casi cualquier expresión artística, el argentino tiene un perfil austero. Me parece, o sea, no estamos mucho para pachanga. Esa pavada brasilera como que no nos pega del todo. No, tenemos el tango que nos atraviesa, ¿no? O sea, no es casual tampoco. Acá, por lo menos en el Río de la Plata, somos bastante, en eso es cierto. Claro, pero en toda la literatura, ¿no? O sea, nuestros autores más famosos son tipos oscurísimos, en general.
sí, tal vez tengamos alguna, por eso por ahí tenemos alguna impronta, ¿no?, en nuestra identidad colectiva de no ser sumamente alegres, como podríamos hablar de Brasil, ¿no?, de la sociedad de Brasil en general, tampoco todos los sectores, obviamente, pero en general tienen como la música, o los cubanos que tienen la música en la sangre, y hay una alegría ya en la forma de hablar, en el tono que se habla, ¿no es cierto? Bueno, pero sí. con la cumbia no pasa eso. Digo, la cumbia es recontra. Bueno, pero es algo bien, popular, no es general, no es en todo. Eso creo que es lo que está diciendo Alexis, que como algo general, es cierto que no somos muy pum para arriba, ¿no es cierto? Tampoco es que somos depresivos, pero igualmente la temática por ahí de... No, pero no me dice Alexis que hable de música. No, pero de verdad, digo, la cultura popular está recontra atravesada por la cumbia, por el cuarteto, Gilda, Rodrigo, son, qué sé yo, Rodrigo Mattioli, no son cosas que quedan en la cultura popular y que no sí, no eso se pueden negar. No se niega. No, de ninguna manera. Y que me parece que culturalmente es impactante, por lo menos porque es una música foránea que no viene, digamos, de la mano de las grandes corporaciones de la industria de la música, sino que viene de forma subrepticia, sí, viene por abajo, bajando por los Andes, desde Colombia hasta Santa Fe, y apropiada, y mira, Maxi, bailando bolacha en Santiago del Estero. Maxi, te corrijo, la mosca que hay en la cumbia no está en ningún otro tipo de música acá. Quédate tranquilo. Que pero no significa que se tengan que morir, pero no se tienen que morir de hambre. No, pero yo no hablo de plata, yo estoy hablando de industria de la música. La industria de la música, bueno, el cachengue, si querés hablar del reggaetón. Pero hay una industria atrás, papi. O sea, esos músicos no crecen en los árboles. Hay una industria que los publicita, que los lleva a boliches, que les garpa. El sello de cuando yo era adolescente, el sello que hacía cumbia era un sello que se llama Magenta. Que andá a encontrarlo, seguro que había guita detrás, seguro, pues mueven un montón de gente, pues tocan en boliches y porque obviamente hay plata detrás. No estoy diciendo que no sea una industria, estoy diciendo que es una industria nacional. No hay grandes compañías, Sony o... Sí, que vienen de las internacionales. Las internacionales no apostaron a la cumbia, sin embargo es un fenómeno súper popular. Me parece mucho más genuino. Es genuino. Es muy genuino. Es genuino, sí. Igual, profe, también pasa con la cumbia, que decían Rodrigo, Gilda, igual la banda de cumbia. Primero, no sé, la cumbia villera cuando surge medio contestatario, después se reconvierte, pero también las letras no son letras alegres, más allá de la música y lo que sea, también, no sé, Gilda, Rodrigo también quizás a un desamor o algo de eso, o sea, tiene que ver con eso, tampoco es que son letras de alegría pura, sí la música, pero no... Fines de los 60 y principios de los 70 lo contestatario era el rock and roll. En los 30 lo contestatario fue el tango. Y después del 2001 o fines de los 90 lo contestatario fue la cumbia villera y el rock villero. O el rock barrial, más precisamente. Eso es hoy lo... Y hoy en día, ¿cómo se llama la música urbana? ¿Cómo le dicen? El trap. Urbano. El trap, por ejemplo, claro, que incluso es como si estuviesen payando, ¿no? Porque lo llaman vamos a la riña de gallos, una cosa así, que es una competencia, pero con mucho de dos personas que empiezan a hablar y a cuestionarse, y muchas veces tiene que ver con un gran contenido social. ¿El freestyle se refiere a usted, profe? ¿Qué tal? Eso mismo, bien, Facundo. Sí. Qué suerte que tenemos gente joven acá que puede auxiliarnos con toda esta cosa nueva. Sí. No, y después justamente es una batalla entre dos o más, y justamente eligen una temática y bueno, discuten, digamos, en buenos términos, a través de una música, de una base, y bueno, discuten a ver ahí quién es el que mejor improvisa, mejor dicho. Así es. Bien, y bueno, hay un jurado y bueno, ahí eligen. ¿Y el jurado quién lo conforma? El jurado lo conforman otros raperos, vendrían a ser freestyler, y que tiene más experiencia, que siempre están en el jurado, digamos. Son, digamos, los que muchas veces son gente que ya no rapea más, que tiene muchísima experiencia y sabe muchísimo de
de la batalla, digamos, de rap, dicen. Pero sí, son personas que están ahí, ellos se fijan todo, a ver quién pega más en la nota, si están acorde al ritmo de la base, y bueno. Mira, bien, perfecto. Bueno, lo que vos decís, Ernesto, ya tiene que ver más con los gustos personales que con si está bien o no. Es parte de la cultura, es insoslayable eso. Yo también por ahí prefiero escuchar a Charly García y no algo de raperos, pero existen. Perdón, esto no, se fusionaron. ¿Qué, Carlos? Que esto viene de Estados Unidos, digo, esto. No es que los del rap sí. Sí, del rap, las bandas. ¿El rock de dónde viene? El rock no es de acá. Digamos, a ver, gente, el tango que es tan nuestro, ¿no es cierto? No podemos decir que es original en toda su estructura y conformación, desde los instrumentos hasta los sonidos. O sea, se lo debemos a los africanos, por ejemplo, a la guitarra andaluza. O sea, no. Todo, en cada lugar se van sumando por ahí estilos propios o componentes propios o un instrumento del lugar, ¿sí? Pero hablar hoy, claro, el bandoneón alemán, el violín, eso no lo tenían acá los pueblos originarios, ¿sí? Se va sumando y se va como fusionando con lo local, con los aires locales. ¿Sí? Eso es muy interesante, porque la realidad es que todo lo que llega de afuera acá se resignifica y se apropia de una manera que siempre... Es algo nuevo. Es algo nuevo y es algo que no sé qué tendremos culturalmente o cuál será nuestra conformación, porque la realidad es que el rock, como nos lo apropiamos nosotros, tiene una forma que, qué sé yo, desde Spinetta es algo que internacionalmente por ahí no es muy conocido, pero... sin dudas es una apropiación súper original del rock. Y con no sé si apropiarlo, pero creo que adaptarlo a nuestro lugar, creo que sí. Creo que es adaptar, no apropiar. Primero te lo apropiás porque digamos, lo tomás y lo escuchás y después lo resignificás adaptándolo. El otro día escuchaba a Charly García, porque me deleité no sé qué día fue, del fin de semana, que eran los 30 años del rock nacional, ¿no? Un documental que pasaba como 2 horas o más por Canal Volver, ese sábado que uno está limpiando y a la vez tiene la tele y va escuchando y me quedé. Y Charly García contaba que él, estuvo en un momento en Estados Unidos, con Clics Modernos, que fue allá a grabarlo, y había un tema que él tocó y alguien lo definió. Dice, es un rock, es un tango hecho rock. La letra, había como una especie de bandoneón detrás, el sonido tenía una impronta bien rioplatense. Y enseguida lo sacaron, ¿no? O sea, no es que se copia exactamente igual y se trata de recrear exactamente igual, sino que se adapta y se fusiona con lo propio, ¿no? Pero escuchar muchachos ojos de papel no me gusta eso. Bueno, eso ya tiene que ver con los gustos, no digamos... obviamente, yo prefiero escuchar muchacha, pero no podemos descalificar por ahí otros tipos de música, que hay gente que la está siguiendo y que les gusta, ¿no? Que es parte de su identidad. Sí, aparte, para mí no tiene estrictamente que ver con el ritmo, qué sé yo, uno escucha a Rubén Blades y es súper contestatario y hace salsa, ritmo tropical, depende de dónde lo veas, y tiene unas poesías tremendas. Profe, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, estos raperos de acá de Argentina, que antes competían, por ejemplo, en una plaza con gente, y hoy en día son gente famosa, digamos, que canta con otros, por ejemplo, de Puerto Rico, gente conocida, digamos. Mira. Y son argentinos que salieron de acá, digamos, y mueven muchísima gente, muchísima plata, así que... Les hago una pregunta que acá quiero que ustedes me expliquen a mí. Este chico elegante, por ejemplo, ¿hace este estilo de música freestyle? No. O sea, él cumbia. Claro. Cumbia, hace cumbia. O sea, sabe el chabón improvisar,
pero él salió, digamos, de un barrio humilde y empezó a hacer una mezcla de reggaetón con cumbia, para que ustedes entiendan. Ah, bien. ¿Me explico? Sí, de reggaetón con cumbia. Y bueno, se empezó a hacer famoso, empezó a sonar cada vez más, empezó a sonar en los boliches, que esto que el otro, empezó a crecer, y hoy en día está en la tele. Es RKT, ¿no? Que se llama Facu. Sí. ¿Cómo se llama? RKT. Es como un cumbia RKT, algo así. Claro, es una de reggaetón. Me encanta. Con cumbia. Esperen que estoy anotando. A mí me encanta aprender. Sería cumbia más reggaetón, que se llama RKT, esa fusión. RKT, sí, así es. ¿Y qué significa RKT? ¿Significa algo? Sí, tiene, sí, no lo sé, no sé qué significa, pero sí, tiene una... sí. Nunca lo busqué, es más, lo voy a buscar. Es un género nuevo, un género musical nuevo basado en la cumbia y el reggaetón fusionados. Claro, el RKT, si no me equivoco, lo inventó un DJ al mezclar este ritmo, porque eso sale de ahí, sale de una persona que une, digamos, diferentes sonidos y hace la base, digamos, la base final. Y de ahí nació el RKT. O sea, Pino. Bien. Acá ¿sabe qué es lo que me llamó la atención cuando empezó el tema del boom de la cumbia villera, sobre todo? Sí. Que durante muchísimos años los villeros, en general, compartían con clases populares que no son villeras la idea de que la villa era una especie de tragedia. La gente que vivía en la villa porque no podía vivir en otro lado, y cualquiera normalmente trataba de salir de la villa o incluso en la medida que podía ocultar que vivía en la villa. Yo he conocido gente que incluso disimulaba la dirección y todo para que no se visualizara que vivían en la villa. Y de golpe y porrazo, lo que me llamó la atención cuando apareció la cumbia villera, que empiezan a reivindicar la condición de villeros. O sea, es como que se abandona esa imagen de... sí, ahí tenés el 2001. Esto de volver a las raíces y buscar la identidad de todos, de la clase media, de los sectores más desprotegidos, ¿sí? Y reivindicar ese lugar como identidad que los contenía y dejar de sentir vergüenza por ahí. Igualmente eso en lo cultural, porque después en lo social... Mucha gente, yo he conocido alumnos que me comentaban, ¿no? Que muchas veces no decían que vivían en la villa cuando buscaban un trabajo, porque si no, no conseguían seguro, si decían dónde vivían, o a grupos de estudio que no les decían de dónde eran, porque si no iban a ser marginados, ¿no? Igual no solo en la música, yo me acuerdo... esa declaración famosa, creo que de Víctor Hugo Morales, cuando dijo que vivir en la villa, en Capital, era una especie de golazo porque estabas en Capital. De alguna manera también era como que le estaba quitando a la villa ese componente de lugar precario del que había que buscar salir. Morales me parece que eso fue más extenso lo que vos decís de Víctor Hugo Morales, porque tiene que ver con esto. Gran parte de la gente de la villa trabaja para gente, digamos, de la sociedad más encumbrada, que están muchas veces ahí en Palermo, en Retiro, en las zonas más ricas del país. Entonces, es más fácil por ahí vivir cerca que vivir lejos. Creo que se estaba refiriendo a eso. Conseguir, por ejemplo, trabajar... profe, eso se aplica a todos nosotros. Yo he viajado una hora y media o 2 horas para ir y otro tanto para volver a mi trabajo desde hace 30 años. Sí. O sea, y si me dicen que me vaya a vivir a una villa que me queda a 10 cuadras del laburo, pero bueno, obviamente. Pero vos ya estás, digamos, conformado en un sector social que yo también, digamos, para mí tiene un valor, mi casa, mi lugar, estar cómoda. O sea, no me imagino cómo es vivir en una villa con las carencias, con los riesgos que se corren y demás. Pero a la gente que no tuvo por ahí otra oportunidad, tal vez lo que hacen de esta manera es reafirmar una identidad como si fuese su barrio, ¿no es cierto? Como se ha sucedido en los sectores medios y hasta en los sectores populares que no viven en villas, reivindicar lo propio, su lugar. Ese es su lugar en el mundo. Lo cual no implica que no quieran mejorar, que no quieran salir, ¿sí? Pero
el no avergonzarse de ese lugar. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Y la búsqueda, porque cuando se hacen series o películas sobre esto, también un poco esto del sector medio y alto, espiar un poquito a ver de qué se trata eso. Así como los sectores medios y bajos, cuando aparece el cine de los años 40, que mostraban las grandes mansiones, las casas con los vestidos de las chicas, cómo se ponía una mesa con 3 copas, con 20 cubiertos y demás. La clase media y la clase baja lo que hacía era un poco ir a espiar a la película, a ver de qué se trataba y tratar de tomar esos parámetros. Bueno, a mí me parece que el boom del Marginal, por ejemplo, y de todas las otras series y películas que hablamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con un poco mirar ese sector. Y ese sector reivindica su identidad o reafirma también su identidad para no ser discriminado, ¿no? O sea, es la lucha contra la discriminación, me parece a mí. Y también se dio un fenómeno con la cumbia villera, por lo menos, que en su momento, y estoy seguro que debe seguir pasando, o sea, uno va al casamiento más, o al cumpleaños de 15 más de la sociedad más encumbrada, y va a escuchar a Elegante, estoy seguro. No hay una... Sí, sí, sí. No, hay una transversalidad ahí que alcanza. La cumbia villera fue muy notorio porque de repente toda esa resignificación, ese orgullo, esa forma, digamos, esa contestataria incluso que surge de los sectores populares, termina llegando a todos los estratos. O sea, termina... Es que siendo adoptada también por... Claro, vos mismo prendés la tele. Vos prendés la tele y ves gente de clase alta, gente famosa que por ahí justo pasan un tema elegante y bailan y lo cantan, lo conocen al tema. ¿Me explico? Como dice Max, es un personaje que llegó a todos lados. Es una apropiación. Esto, yo recuerdo la primera vez que lo vi esto fue cuando apareció ese tema, el bombón asesino, hace varios años atrás, en un verano y en un boliche en Punta del Este. Esto lo pasaban en la tele, ¿no? Estaba Araceli González y otras chicas así famosas bailándolo. Cosa impensada 15 años atrás, que se cruzaran esos dos mundos. Y sin embargo se cruzaron. Y también es una manera de apropiárselo, ¿no? Y de resignificarlo. Ya no es la música del marginal o del villero, es la música que, bueno, también puede trasladarse a los sectores más altos mejor condición económica y social, ¿no? Y yo creo que la música tiene esa característica por excelencia, que es como el agua, ¿no? Que va por distintos caminos y atraviesa todas las capas sociales y es maravilloso. Por eso yo creo que la música alinea los planetas. Profe, también hay que perder un poco el prejuicio de la carencia cultural o del poco capital cultural también, como que eso no es otra cultura. No necesariamente, porque, por ejemplo, hay un chico que se llama Dillon, que también es un trapero que de hecho canta con Elegante algunos temas, y el pibe es muy interesante porque tira unas referencias a la cultura popular que son tremendas. Por ejemplo, habla de